solidaridad, complicidad. Todo lo bueno comienza con C. Es el Ciudadano ADN, en la 91.7. Ayer supimos de la noticia lamentable, la damos cuenta acá, fue noticia durante toda la jornada, ¿no? Y reacciones por la muerte de Claudio Iturra, este joven periodista, 43 años, que fue muy inesperado para todos. Uno tenía una imagen, además de Claudio, de ser una persona bien deportista, bien sana, muy joven, ¿no? Sin embargo, fallece de un infarto agudo al miocardio. Por eso queremos conversar de este tema en profundidad, ¿no? Prevenciones, características, rasgos, despejar también algunas dudas y mitos, junto al doctor Martín Hilarico, cardiólogo de la clínica alemana. Muchas gracias por estar a esta hora en el Ciudadano ADN con nosotras y ADN con otros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Cristian. Buenos días, Isabel. Muchas gracias por su invitación y aquí a vuestra disposición. Claro, lo primero preguntarle, doctor, es que a todos nos asusta, ¿no? Cuando nos dicen que una persona tan joven fallece por esta razón. Y uno dice, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo voy antes a prevenir esto? Primero preguntarle si ustedes es normal que aumenten o están aumentando los pacientes de baja edad con este tipo de infartos, ¿no? Mira, en todo el mundo ha habido un lento pero lamentablemente progresivo incremento en la frecuencia de infarto miocárdico en personas jóvenes. Ahora, técnicamente para el análisis epidemiológico nosotros definimos joven a alguien menor de 45 años. Yo empecé a trabajar mucho en aterosclerosis precoz, en algunos estudios de infarto en personas jóvenes cuando era joven. Ahora ya pasé los 45 años hace rato, entonces siempre hay que marcar esa diferencia. Jóvenes en el sentido epidemiológico para el análisis del riesgo cardiovascular es menor de 45 años. Y en todo el mundo ha habido un incremento en la frecuencia del infarto en menores de 45 años en Estados Unidos. Hasta el 2020 hubo un estudio largo que en varios estados fue analizando la frecuencia de infartos y fue incrementándose, y en algunos estados llega a ser hasta el 20% de los infartos sucedidos en menores de 45 años. No solamente en Estados Unidos, porque uno diría las características de estilo de vida, alimentación. Hay otro estudio importante en India y Pakistán que demostraron algo muy parecido, con incremento de la tasa de infartos en menores de 45 años, y en nuestro medio, nosotros en Clínica Alemana, tuvimos un seguimiento de más de 11 años en donde fuimos demostrando que nuestra frecuencia de infarto en menores de 45 años, en el público que tenemos en Clínica Alemana, fue aumentando entre un 11 a un 13% en los últimos 5 años. De modo que sí, cada vez vemos más infartos al corazón en personas jóvenes. ¿Por qué se podría, evidentemente cada caso es distinto, ¿no, doctor? Le pregunto por tendencias, ¿no? ¿Por qué se estaría, cómo podríamos explicar esta tendencia? ¿De estilos de vida? No sé, sí, quizás por ahí. Mira, en cada uno de los medios donde se ha estudiado los factores que inciden en, primero, la presencia de un infarto en gente tan joven y los factores que más pesan, destaca el tabaquismo, destaca también el incremento en la prevalencia de diabetes y prediabetes y la persistente prevalencia de las dislipidemias, las alteraciones del colesterol, de los triglicéridos. Ahora, estos son factores de riesgo comunes a todo el proceso de aterosclerosis. El infarto del corazón, la causa más común en toda la población, es la aterosclerosis de las arterias del corazón. Cuando nosotros antiguamente escuchábamos la palabra aterosclerosis, uno inmediatamente se imaginaba demencia. Pero arteriosclerosis es el proceso por el cual las arterias se enferman y se empiezan a formar placas dentro de las arterias que van obstruyendo progresivamente y van impidiendo el flujo normal de sangre. Cuando esta arteriosclerosis se produce en el corazón, es donde aumenta el riesgo del infarto. Entonces, tanto el colesterol, los triglicéridos, la diabetes, prediabetes, el tabaco y otros factores más van produciendo el daño progresivamente. Por eso es que es más común que después de los 50, 60 años nosotros ya tengamos arterias dañadas. Pero tenerlas antes de los 45 años significa que la enfermedad comenzó mucho antes, o sea, comenzó en los 30 o poco después de los 20. Eso es raro. Sí. Y ahí
hay otros factores que de repente vamos a conversar. Es que eso quería preguntarle, ¿cuáles son los factores que pueden llevar a una persona más joven a tener este tipo de infarto? O a una persona en general, no necesariamente joven, ¿cuáles son los factores que llevan a tener un infarto al miocardio? Como le decía, la causa más común del infarto es la arteriosclerosis de las arterias del corazón. Claro, pero la pregunta es como lo trato de llevar, doctora, ¿qué factores son más riesgosos cuando llevamos en la vida? ¿Qué cosas debemos dejar de hacer o tenemos que preocuparnos de no hacer? Claro, justamente para disminuir el riesgo del infarto hay que controlar todos esos factores que le mencioné. Hay algunos controlables y hay otros no controlables. Sin duda, controlar todo lo que es controlable, controlar el colesterol, el azúcar, evitar fumar. El tabaco sigue siendo un tema muy, muy, muy pesado. En población joven es uno de los factores muy, muy prevalentes. La obesidad, que también es cada vez lamentablemente más prevalente, el sedentarismo, ¿ya? Algunos otros factores que ya no tenemos mucha capacidad de intervención. La edad, por ejemplo, sobre los 50 años uno suma riesgo por calendario, pero no podemos intervenir sobre eso. La herencia, cuando hay historia familiar de enfermedades vasculares, de enfermedades cardiovasculares, siempre vamos a tener un poco más de riesgo, pero tampoco podemos interferir sobre eso. Entonces, las estrategias son: uno, el chequeo preventivo, no necesariamente consultar cuando uno ya sintió algo, sino desde un chequeo en condiciones de evaluar nuestro estado de salud, y en ese chequeo preventivo evaluar estos factores, y cada vez que encontremos alguno alterado, hacer todo lo posible por corregirlo, cambiar de dieta, iniciar ejercicio y mantener rutina, ojalá regular, de ejercicio, disminuir de peso, evitar la obesidad. Ahora, hay algunos otros factores que tangencialmente también influyen, en particular el estilo de vida, el estrés, la carencia de sueño, los desórdenes en los horarios de nuestra alimentación. Todo eso influye paralelamente, pero hay otros que son muy conocidos y los acabamos de mencionar. Cuando está el cuadro, doctor, ¿no? Este cuadro que hemos visto, que hemos escuchado y todo, ¿en qué minuto, cuál debería ser ojalá la primera reacción? Me imagino que estamos hablando de una emergencia, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cuándo asistir inmediatamente a algún centro asistencial? ¿Cuáles son las primeras medidas que se pueden hacer? Mira, cuando sucede un infarto del corazón, el elemento clave sobre el cual nosotros tomamos mucha atención y acciones inmediatas es el dolor al pecho, ¿ya? Particularmente el dolor que nosotros llamamos angina. La angina es un dolor en el cual se siente una pata de elefante apoyada sobre el pecho, que comprime persistentemente el pecho, en el medio del pecho. Esta pata de elefante aprieta y el dolor se siente también muchas veces en el cuello, en la base del cuello. En la medida que se siente ese dolor, uno siente transpiración, mucha incomodidad, angustia, algunas veces molestias en el brazo izquierdo, adormecimiento, dolor. A veces el dolor puede ser también hacia la espalda. Ese escenario ya a cualquier médico, a cualquier profesional de salud le alerta, porque es altamente probable que esté sucediendo un infarto. Y el infarto consiste básicamente en que en un lugar donde había una placa de colesterol, esta placa se dañó y empezó a formarse un coágulo que va obstruyendo finalmente la arteria. La placa, como les expliqué, se va formando lentamente, en mucho tiempo, pero cuando esta placa dentro de la arteria se daña, el coágulo se puede formar muy rápido. Y por eso es que ante esos síntomas uno tiene rápidamente que consultar en un servicio de urgencia, y en un servicio de urgencia rápidamente lo que van a hacer es un electrocardiograma que trate de pesquisar los signos más precoces y rápidamente dar intervenciones para el proceso, para la formación del coágulo, la arteria que se está tapando, y si hay las capacidades, además ya planificar una intervención rápida para abrir la arteria. Ahora, ese cuadro es el cuadro típico. Lamentablemente también existen varios pacientes, ancianos, diabéticos, personas muy jóvenes, que pueden tener síntomas atípicos, dolores que no necesariamente son así tan claros en el medio del pecho. Puede ser dolor solamente en los hombros, dolor en el cuello, en la mandíbula, molestia en la espalda. Si es que hay historial de riesgo,
Con esos síntomas también es bueno consultar precozmente. Doctor, hay una pregunta que nos hace la gente en general, está escribiendo algunas personas por este tema, les interesa mucho, se los agradecemos, son varios los que nos están consultando, pero algunos dicen que podría estar asociado al COVID. Si se ha visto en evidencia, eso se lo pregunto yo, si la miocarditis puede ser una secuela del COVID, de las personas que sufrieron COVID. Mira, ahí estamos entrando en otro tema que es distinto al infarto. Uh-huh. La miocarditis es una inflamación del corazón. Ya. Y es una inflamación que no sucede porque se tapan las arterias. Es una inflamación que sucede por otro fenómeno, que puede ser asociado, por ejemplo, a algunas infecciones virales, ¿no? De hecho, es bastante prevalente en las épocas de infecciones respiratorias virales. Y también ha habido una descripción de varios casos de miocarditis asociado al COVID y a las vacunas del COVID. Pero el fenómeno ahí es más bien inflamatorio, algunas veces inmunológico, con otras características y otro tipo de tratamiento. En este caso no estamos hablando de obstrucción de las arterias del corazón. Claro. Sí, hay otras también consultas respecto a, por ejemplo, vamos a cambiarlo, porque esto me parece que tenía que ver con otro tema, pero estaba pensando, doctor, en respecto a la reacción inicial, ¿no? Hay una reacción inicial que usted dice, claro, hay que tratar de ir al servicio de urgencia lo más probable. ¿Hay algo que uno puede hacer? Estoy pensando en la educación que nosotros pudiéramos tener respecto a cómo reaccionar ante una situación, primeros auxilios o algo que pueda colaborar, ayudar en ese periodo entre llegar a un servicio de urgencia. Bueno, insistiendo en que ojalá uno tuviera una consulta precoz en una urgencia. En la casa, como el fenómeno es que una arteria del corazón está obstruida, ojalá lo que pudiéramos hacer es evitar que ese órgano, en este caso el corazón, trabaje exageradamente. Por ende, lo recomendable es hacer reposo inmediatamente, ponerse en reposo para que el corazón que está recibiendo, alguna parte del corazón que está recibiendo poca irrigación, poca sangre, trabaje lo menos acelerado posible. En algunos casos, cuando ya hay historial de riesgo, una persona diabética conocida, un hipertenso conocido o alguien que ya tenía un control cardiológico, probablemente ya tenga la recomendación de tomar una aspirina corriente. De hecho, se puede masticar la aspirina, pero estamos hablando cuando ya haya algo más de historial de riesgo. No para todos los casos de dolor al pecho hay que tomar aspirina. Claro. Eso esencialmente, porque es poco lo que se puede hacer en términos de primeros auxilios en el contexto de un episodio de infarto. Perfecto. Perfecto. Y respecto a algunas alimentaciones o líquidos, ¿no? Porque acá nos preguntan a María Augusto algo que hemos escuchado muchas veces y se lo quiero preguntar. Bebidas energéticas, por ejemplo, el consumo de altas dosis de bebidas energéticas o incluso el café, ¿efectivamente puede generar alguna complicación al corazón? Mira, ahí hay que diferenciar el consumo de café habitual, el café de verdad, el café normal, con el consumo de las bebidas ricas en cafeína. Claro, un consumo habitual de café, 2-3 tazas de café verdadero al día, no se han relacionado con aumento del riesgo cardiovascular, ni aumento de la presión arterial, ni presencia de arritmias, ni más infarto. Pero un consumo exagerado de cafeína, especialmente en personas que tienen ya algo más de riesgo, sí. Puede aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto significar un esfuerzo cardíaco a veces importante, puede facilitar la aparición de ciertas arritmias cardíacas, puede facilitar la aparición o el incremento de la presión arterial. De modo que en personas que ya tenían un historial de riesgo no es recomendable el consumo de bebidas enriquecidas en cafeína, todas estas energéticas, incluso otras fuentes de cafeína que a veces se suman, porque claro, si uno se toma las 2-3 tazas de café está bien, pero si además de eso toma bebidas cola, toma mate, toma alguna energética, ya es un incremento de cafeína que puede ser
malo, que puede ser con un resultado peligroso. Estoy mal, doctor, con lo del café, me dejó preocupado. Llevo como 6. Es que aquí tenemos un tomador de café no necesariamente verdadero, lo cual el doctor ha definido el café verdadero. Me gustó su concepto, sí, me gustó, doctor. Estuvo bien. Además toma mate también usted, pues, don Arco. Bien, tomo mate también, sí. Tengo que bajar un poquito la dosis, sí, doctor. Cristian, mira, si ustedes, por ejemplo, vinieran al laboratorio de cardiología, nosotros en el laboratorio de cardiología, donde hacemos los reportes de distintos tipos de estudios cardiológicos, tenemos 3 cafeteras, no una. ¿Ya? Consumimos café, sí, claro, tomamos café, algunos más, algunos menos, de modo que no es un problema un consumo en sí mismo, razonable. Claro. Un consumo prudente. El problema es los excesos, como en todo. No puede tomar agua, pero si toma exceso de agua va a ser malo. Incluso el agua, es verdad. Doctor, sí, a lo mejor nos metemos en un tema complicado, ¿no? Pero preguntamos en general, pero se lo pregunto, ¿no? El consumo de drogas, digamos, ¿no? De algún tipo de droga. Sí. También es un elemento, me imagino, de riesgo, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, en el estudio que te mencioné que nosotros hicimos en la clínica alemana, en un seguimiento de infarto en pacientes jóvenes, uno de los elementos más difíciles de aclarar era el consumo de drogas, particularmente cocaína. Claro. Porque primero es difícil que los pacientes en la primera interrogación, la primera anamnesis, te digan fácilmente, sí, estoy consumiendo cocaína o consumo regularmente. Habitualmente no lo dicen rápidamente y uno tiene que tener estrategia para lograr confirmar o descartar eso. Porque la cocaína propiamente tal es un fármaco que produce obstrucción de las arterias, pero no por placas de colesterol. Hace que las arterias se estrechen, se contraigan y a veces intensamente. Entonces al final la arteria puede llegar a obstruirse por contracción, se llama vasoconstricción, mediado por el químico, por la cocaína y los productos de la cocaína. Entonces el resultado va a ser igual a una arteria tapada, no por arteriosclerosis, claro, pero tapada al fin y al cabo. Claro. Entonces, en poblaciones jóvenes, ese es uno de los puntos que siempre tratamos de aclarar. Doctor. Y sí, cuando se insiste, hay un incremento de la prevalencia del consumo de cocaína. Con respecto a la marihuana, no es tanto así. Pero la asociación con otros productos, el éxtasis y otros, puede producir aumentos significativos del trabajo cardíaco, facilitar arritmias que pueden gatillar un episodio muy parecido a un infarto. Claro, eso justo le iba a preguntar, ahí me contestó, la mezcla de... la mezcla de drogas también, que de repente uno desconoce cuál fue el cóctel que se metieron y eso puede traer consecuencias irreparables. También nos preguntan, doctor, que a mí me parece, bueno, le quiero decir que principalmente nos están escribiendo hombres a nuestro WhatsApp, que son los más preocupados, pareciera ser una población que está asustada con este tema, sobre todo por la corta edad, ¿no?, que tenía Claudio Iturra, como que genera como esta sensación de que me estaré haciendo bien, me he chequeado, no me he chequeado, pero también nos preguntan si es bueno usar anticoagulante. A todas las personas que nos hacen estas preguntas siempre les decimos vaya al doctor primero, claro, pero preguntan por los anticoagulantes. ¿Qué efecto tienen los anticoagulantes? Mira, los anticoagulantes son un tipo de medicamentos que nosotros usamos frecuentemente para varias enfermedades cardíacas y vasculares, pero tienen una indicación precisa. ¿Ya? Y su efecto es justamente que la sangre no coagule. Claro. Pero no se usan para la enfermedad coronaria, no se usan para el infarto. O sea, a ver, más precisamente, sí se usan durante el infarto, porque en los procedimientos que hacemos para abrir las arterias se requiere usar anticoagulantes, pero no para el tratamiento crónico de la enfermedad aterosclerótica coronaria. Ahora, la aspirina es otra cosa. La aspirina es un fármaco que disminuye un poquito la coagulación, no es un anticoagulante propiamente tal, y que sí se usa para prevenir el evento final. ¿Te acuerdas que te dije que la placa se va formando poco a poco? Claro. Pero el evento final es la formación de un coágulo, un trombo, en el lugar donde la placa tuvo un daño, se llama accidente de placa. Entonces, ayuda a disminuir ese trombo, ese episodio. Entonces, en las personas que ya tienen historia de enfermedad coronaria demostrada o tienen muchas condiciones de riesgo, sí sirve utilizar preventivamente la aspirina, pero no en todos.
Últimamente también hay bastante demostración, por ejemplo, que en personas mayores de 65 años, empieza a tener más bien algunos riesgos incrementados más que beneficios preventivos el uso de la aspirina. Entonces hay que discriminar bien a quién. En la actualidad, cuando hay historia de infarto, cuando hay historia de arteriosclerosis o cuando hay alto riesgo cardiovascular por la suma de los factores, en ese caso es conveniente utilizar preventivamente la aspirina en baja dosis de forma preventiva. El uso porque también nos preguntan acá, ¿no? De Tomé, ¿no? El uso, no seguidamente, pero lo ha usado, dice Roberto, del Viagra, ¿no? Ahí también hay un mito respecto que queríamos despejar con usted. ¿Efectivamente puede ser alguna complicación? Mira, el Viagra técnicamente es un medicamento que produce vasodilatación en algunos vasos sanguíneos. Y su uso regular es el tratamiento de la disfunción eréctil, pero también lo usamos en cardiología. Lo usamos como Viagra, como sildenafil u otros, en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, por ejemplo. Es decir, aunque no tengan disfunción eréctil, incluso en mujeres utilizamos este medicamento. Ahora, el uso regular de este medicamento no necesariamente aumenta el riesgo de infarto. No va por ese lado, ¿ya? Y aún teniendo enfermedad cardíaca, salvo ciertos escenarios, por ejemplo, personas que están utilizando derivados de nitroglicerina, nitritos, nitratos, en esos pacientes se contraindica el uso de Viagra u otros parecidos. Pero si hay enfermedades cardíacas, presión alta, diabetes, y además hay disfunción eréctil, se puede utilizar Viagra y no va a aumentar el riesgo cardíaco. Claro. Muchas gracias. Hablamos de un montón de temas relacionados con esta noticia que nos llevó a tratar de profundizar, y muy ilustrativa la charla con el doctor Martín Larico, cardiólogo de la clínica alemana, a quien le agradecemos por esta conversación, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mire, solamente un último punto. Por favor. Como cada vez nosotros hemos ido viendo pacientes jóvenes con infarto, y a veces muy jóvenes, también en todo el mundo y en clínica alemana se ha ido desarrollando el estudio de algunos otros factores ya menos comunes, más raros. ¿Ya? Por lo tanto, sí hay estudios más avanzados, especialmente personas muy jóvenes que tengan mucho riesgo o que ya hayan tenido infarto. Exacto. Doctor Martín Larico, muchas gracias. Muy calmado el doctor, ¿eh? Yo creo que jamás va a tener un infarto al corazón. Con su calma que tiene, es muy tranquilo. Ojalá todos fuéramos así. Ojalá. Muy clarito para explicar, además. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen fin de semana. Aprovecho, antes de pedirme, felicitar a Cristian. Yo lo escucho harto con los tenores. Muchas gracias. Por el premio que recibió. Muchas gracias. ADN me acompaña mucho en mis traslados en auto. ¿De qué equipo es, doctor? De la U de Chile. Mira, ya está. Muy bien, está de aniversario hoy día la U, doctor. Así que un saludo a todo el pueblo azul en su nombre. Y muy contento. Muchas gracias.